Muy bien, bendecidos hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bendecidos. Damos gracias a Dios porque podemos estar una vez más. Amén. Saludamos a los que nos ven por el video. Queremos decirles que ustedes son muy especiales. Gracias por ver nuestras predicaciones que hemos subido a la web todos los domingos. Les saluda a su amigo, hermano, el pastor Marco Delgado. Estamos ubicados aquí en San José Centro, de Acueductos y Alcantarillados, en el paseo de los estudiantes. En el paseo de los estudiantes, aquí en el centro de San José, está Acueductos y Alcantarillados. 100 metros al sur y 225 metros al este. Aquí nos reunimos todos los domingos a las 10 de la mañana para la gloria del Señor. Así que desde San José, Costa Rica, saludamos a todos los que nos ven en otros países. Amén. Así es. Nos declaramos lo que ustedes son, especiales para la gloria del Señor, bendecidos con toda bendición espiritual. Muy bien, muy bien. Vamos a comenzar con el tema, hermanos. El tema de esta mañana se llama el nuevo nacimiento. Mire, pónganle ahí, hermanos, el tema, el nuevo nacimiento. Este es el tema que vamos a enseñar en esta mañana con la ayuda del Señor y con la participación, por supuesto, de cada uno de ustedes. Aquí, esa es la gran ventaja, hermanos, que aquí usted puede participar. Amén. Amén. Puede participar. Y ahora vamos a participar cada uno de ustedes con este tema, el nuevo nacimiento. ¿Sabe, hermanos? El nuevo nacimiento es una renovación. Diga renovación. El nuevo nacimiento, hermanos, también es una regeneración. Amén. Esos son uno de los dos puntos que vamos a ver en el nuevo nacimiento. Pero vamos a leer como texto Juan capítulo 3. San Juan, se le conoce como San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 1 en adelante. Vamos a leer esto rapidito, hermanos. Es una lectura un poquito, vamos a leer unos 5 o 6 versículos de esto. Dice Juan, capítulo 3, versículo 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. ¿Saben, hermanos? A esto hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué hay que ponerle mucha atención? Porque lo que el Señor le dijo aquí a Nicodemo era para después de que Él resucitara de los muertos. ¿Saben, hermanos? Hay algo que la gente de la religión, los que conocen Biblia, tanto llámese predicadores, evangelistas, maestros, miembros de la congregación, aunque la palabra del Señor, hermanos, dice que todos nosotros somos ministros competentes. Amén. Amén. Hermanos, todos estos que yo a ustedes les mencioné, predican cuando toman este pasaje, hermanos, así, al pie del día en que Jesús de Nazaret estuvo hablando aquí con Nicodemo. Pero cuando el Señor hablaba aquí con Nicodemo, no se estaba refiriendo al tiempo, hermanos, de ese momento. Escúcheme bien, y le digo también a los que nos ven por el video, en los días de la carne de Jesús de Nazaret, en los días de su ministerio, los 33 años y medio que Él vivió sobre esta tierra, el Señor ni cambió ni transformó nada. Eso es duro, ¿verdad que sí? Así es. Decir que no cambió ni transformó nada. Cumplió. Hermanos, cuando el Señor verdaderamente cumplió, como acaba de decir Carlos, cumplió. Claro, Él cumplió con todo el ministerio y todo. Oh, hermanos, yo con esto no quiero decir que lo que el Señor hizo fue malo. No nos malinterpreten eso, ¿verdad que no? Todo lo que Él hizo, gloria a Dios, porque todo lo que Él hizo era porque Dios estaba con Él. Y ahorita no vamos a entrar en esos detalles. Pero, hermanos, lo que satisfizo el corazón de Dios, escúcheme bien, y ya esto lo hemos dicho muchas veces, lo que satisfizo a Dios, el corazón de Dios, no fueron todos los milagros que Jesús de Nazaret hizo
satisfizo. Lo que a Dios lo satisfizo fue la cruz de Cristo. Fue ahí donde Él quedó satisfecho. Yes. Fue ahí donde el cielo y la tierra se unieron. Fue mediante la sangre de su cruz que Él hizo la paz. No, pero no fue con los milagros. Mira, por ejemplo, resucitó a Lázaro. Oh, gloria a Dios, resucitó a Lázaro. ¿Quedó Dios satisfecho cuando Cristo resucitó a Lázaro? No. Ese Lázaro volvió a morir. Carlos acaba de decir no quedó satisfecho. Porque si hubiera quedado bien satisfecho el Señor, hermano, no estamos ahorita aquí juzgando a Dios. Si Él hubiera quedado bien satisfecho, Lázaro por allá anduviera en algún lado, porque lo resucitó. Pero ese Lázaro, hermanos, yo sé que los que nos ven por el video, junto con todos nosotros, sabemos que ese Lázaro algún día volvió otra vez a morir. ¿De qué muerte murió? No lo sabemos, pero murió otra vez. Lo que el Señor hizo en ese momento de resucitar a Lázaro era para que todos los que allí estaban y para que los que leen hoy los evangelios y ver este milagro, creyésemos que Él era el enviado de Dios. Así es. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Hermanos, tenemos que ir al hilo con este asunto, ¿verdad? La manifestación de su poder. ¿Por qué, hermanos, la manifestación de su poder? ¿Por qué? Porque Él era el enviado de Dios. Mire, cuando convirtió el agua en vino, le dice a los discípulos, llenen las tinajas, las llenaron. Le dijo al maestresala, al que manda en la ceremonia, al director de ceremonias, para que me entiendan mejor, repartan. Fue y lo probó. Y le dice al novio, ve acá, ¿sí? A todas las bodas que yo he ido, siempre se da el vino mejor de primero, para que cuando ya estén un poquito tomaditos, ¿sabe? Eso es lo que quiere decir. Sí. Eso es lo que quiere decir. Para que cuando ya estén un poco tomaditos, entonces se les da el vino inferior. El de las uvas todas machacadas. Primero se les da el de las uvas bien enteritas, bien majaditas. Después se les da el rescoldo, lo que quedó allí. Léanlo, eso es lo que quiere decir. Y es a continuación, o es antes, para ver Juan capítulo 2, ahí está, pueden leerlo después. Aquí no, hermano, no lo lean aquí. Lo leen en su casa y los que lo ven por el video, compárenlo. Y si usted lee el propósito de ese milagro, ¿cuál fue? ¿Cuál fue el propósito de ese milagro? Que los discípulos creyesen en Él. Ese fue el propósito, no que yo tenga que hacer aquí el agua en vino. ¿Saben, hermanos, que allí por la web, por las redes, hay algunos predicadores o evangelistas o algunas personas andan allí religiosas que tienen un grupo de gente y andan convirtiendo el agua en vino? Allí andan en las redes. Eso no tiene ninguna validez de nada. No tiene ninguna validez convertir el agua en vino hoy. ¿Por qué no tiene ninguna validez? Porque Dios lo que quiere es que haya un nuevo nacimiento. Dios lo que quiere es que haya una regeneración. Dios lo que quiere es que haya una transformación para la gloria de Dios y para una vida mejor de nosotros espiritualmente. Así es. Eso no tiene nada que ver. Entonces sigue diciendo Juan capítulo 3, versículo 2. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hermano, esto hay que ponerle mucha atención. El Señor le dijo a Nicodemo, el que no nace de nuevo no puede ver el reino. ¿Estamos de acuerdo? Nicodemo le dijo, claro, inmediatamente Nicodemo está pensando como un ser humano. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Cómo? ¿Puede acaso entrar
nacer, hermanos, terrenalmente, Humanamente. Sí, como lo normal. humanamente, como lo normal. Respondió Jesús, el verso 5, de cierto te digo, que el que no naciere, escuche hermanos, de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. En la actualidad se enseña en todas las iglesias que nacer de agua es el bautismo. Meterlo al que ha aceptado a Cristo, meterlo a una piscina, meterlo a un río, en fin, meterlo al agua, bautizarlo. Vamos a ver qué dice ahora el versículo 6. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Hermanos, vamos a ver ahora en este tema, el nuevo nacimiento, vamos a ver en este tema que antes de que Jesucristo o el Señor Jesús muriera en la cruz del Calvario, no había nuevo nacimiento. La única forma que hubiera habido nuevo nacimiento era después de la cruz, cuando Él resucitó. Después de la resurrección, hermanos, es cuando Dios comienza a hacer que sus hijos nazcan. Es cuando Dios comienza a engendrar hijos. Los hijos de Dios, hermanos, son nacidos. Mírenlo, aquí está. Es que todo lo tiene Juan. Mire Juan capítulo 1. Juan capítulo 1. Dice el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora dice el versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Quién es el que los hace nacer de nuevo? ¿Quién es el que los engendra? ¿Quién, hermanos? Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es Dios. Dice el versículo, volvamos otra vez, acabamos de leer Juan 1, 13 y 14. Volvamos a Juan 3, 7. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Una pregunta, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Hasta allí vamos a leer, hermanos, hasta el versículo 12. Ahí mire, hermanos, la lectura todavía continúa. Esta lectura, hermanos, prácticamente hay que leérsela toda, hasta el versículo 30, no, hasta el versículo 36. Yo aquí la tengo apuntada, Juan 3, del 1 al 36. Pero no le vamos a dar lectura a todo porque se nos iría la hora, ¿verdad que sí? En todo lo que es la lectura. Pero aquí, hermanos, en el versículo 12 dice, Juan 3:12, si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ahora dice, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nicodemo no estaba preparado en ese momento para oír las cosas celestiales. Sí, no, porque no entendía nada. Si él le habló de cosas terrenales y no entendió, mucho menos iba a entender si le hablaba de las celestiales. Cuando aquí dice celestiales, hermanos, se está refiriendo a las espirituales, como dice el 6. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Ese es el verdadero nacimiento. El verdadero nacimiento, hermanos, es el del Espíritu. Amén. Es nacer de agua y del Espíritu. ¿Saben, hermanos, que
¿Qué fue lo que Adán mató? ¿Sabe qué fue lo que Adán mató? ¿Qué fue lo que Adán mató en el huerto? ¿Qué fue lo que mató? El espíritu. ¿Y cómo sabemos eso? Que fue el espíritu. Yo digo que fue el espíritu. Que cuando Dios le dijo a Adán, el día que de él comieres, morirán. Y murieron. ¿Qué fue lo que murió, hermanos? Escuchen lo que murió. Lo que murió fue la comunión que había entre Dios y el hombre. Así es. Esa comunión que había quedó interrumpida y se le llama muerte. Dios le da la espalda. ¿Sabe cómo dice Romanos 3? Que muchas veces lo hemos leído. Dice, por cuanto todos pecaron, ¿cómo están? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué estábamos destituidos de la gloria de Dios? Porque Adán pecó y automáticamente nos hizo pecadores a todos. Por un hombre entró el pecado en el mundo y por el pecado la muerte, y la muerte pasó ¿a cuántos? A todos. Todos estábamos muertos. ¿Pero cómo estábamos muertos? Espiritualmente. Porque el destituido es igual separado. Separado. Esa palabra, hermanos, destituido, los mejores teólogos no la usan. Porque la palabra destituir es imposibilidad de volverlo a restituir. La palabra separado tiene una oportunidad, hay una opción para volverlo a reconciliar. Exactamente. Como si Dios hubiera recogido los espíritus del hombre. ¿Otra vez? Como si Dios hubiera recogido los espíritus de cada hombre, todos. Exactamente, pero en el nuevo nacimiento. No, cuando se perdió todo. Muy bien, exactamente, ya le entendí el pensamiento del hermano bendecido don Gilberto. Cuando Adán pecó, Adán nos dañó a todos, y es como que si Dios hubiera recogido el espíritu y nos dejó nada más que en la carne. Eso sí, fue igual. Muerto. Quedó el hombre almático, cuerpo y alma. Ok, muy bien. Ahora, hermanos, aquí el versículo 6 es muy importante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ahora, cuando Dios comenzó una nueva creación, cuando Dios lo que acaba de decir don Gilberto está muy bien. Dios como que recogió todos los espíritus y como que los retuvo en sí mismo, él, separados del cuerpo, hasta que llegara el momento de la reconciliación. Y cuando llegó el momento de la reconciliación, que fue en la cruz, entonces ¿qué hace Dios con los espíritus? Lo suelta. Vamos a decir, el hermano dice que los recogió, vamos a decir que los suelta. Carlos dice los reparte, muy bien. Entonces comienzan todos los espíritus a volver otra vez a sus cuerpos y a tener otra vez comunión con el Dios de toda la gloria. Eso es nuevo nacimiento. Veamos qué dice 2 Corintios capítulo 5. Es un versículo, hermanos, muy importante que no podemos... Mire, en este estudio, hermanos, no podemos dejarlo, ni de leerlo, ni de apuntarlo, porque es muy, muy importante. Vamos a ver, en esta Biblia mía dice el versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe, hermanos? El Señor Jesús no le pudo decir a Nicodemo, yo vengo a hacer una nueva creación de parte de Dios. Y cuando yo vaya a la cruz y muera, y cuando yo resucite, entonces yo voy a comenzar una nueva creación, va a comenzar una nueva dispensación. Hermanos, Jesús no podía hablarle así a Nicodemo. ¿Usted me entiende? No podía, ¿por qué? Porque Nicodemo era un maestro, aunque era maestro de la ley, estaba habituado a la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Y todos los que habían nacido en ese entonces eran carnales. El único espiritual allí era el Señor Jesús. Él sabía lo que venía y sabía lo que iba a hacer.
Y cuando el Señor muere y resucita de los muertos, dice 2 Corintios 5 que el que está en Cristo, nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron. Ese es el nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento es que es Dios quien comienza una nueva creación y las cosas viejas pasaron. De la cruz para atrás. De la cruz para atrás todo es viejo. De la cruz para... Miren, hermanos, el nuevo pacto. ¿Dónde comienza el nuevo pacto? En la cruz. En la cruz, cuando Él les da la copa, allá en Mateo capítulo 26, lo pueden leer, Él les da la copa a los discípulos y les dice, beban, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Dios comenzó una nueva creación, Dios comenzó un pacto nuevo. 2 Corintios 3:6 dice que nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Este nuevo pacto es cuando Él derramó la cruz, su sangre, no cuando nació de María a la cruz. Cuando nació de María a la cruz, Él estaba en la ley, Gálatas 4:4, Romanos 12:8 dice que también estaba en la ley. Vino a ser siervo de la circuncisión, nacido de mujer y bajo la ley, desde que nació hasta los 33 cuando murió. Cuando resucitó, comenzó un nuevo pacto. Cuando resucitó, comenzó una nueva creación. Cuando resucitó, comenzó un nuevo nacimiento. Así es. Entonces no sería en la cruz, sino en el resucitado. Esa es la resurrección. Pero sin cruz no hay resurrección. ¿Eso lo dijo usted? ¿Estamos de acuerdo? Para que haya resurrección tuvo que haber cruz. Y hubo cruz, hubo sepultura y hubo resurrección. De modo que si alguno está en Cristo. Vamos a ver, hermanos, dos versículos muy importantes. Le voy a pedir ahora a don Gilberto y a Carlos que nos ayuden con las Biblias que ellos tienen, muy buenas. Miren hermano lo que dice, miren lo que dice Santiago. Vamos a ver qué dice Santiago. Hay un libro, hermanos, que se llama Santiago. Santiago era apóstol de los judíos. Son cartas, hermanos, que ellos escribieron a los judíos. Santiago capítulo 1. Ustedes saben, hermanos, que en la Biblia católicas, digo católicas en el buen sentido de la palabra, sino que son Biblias iguales que estas, solo que añadieron unos libros más. Y en esos libros más está el libro de Tobías, está el segundo de Daniel. ¿Sabe? En el segundo libro de Daniel, hermanos, hay una muchacha que es la narración de ese libro, ni sale Daniel, lo que sale es una narración de una muchacha que se llama Susana. Yo se las podría decir de memoria porque yo lo he leído varias veces ese libro. El libro de Judith, el libro primero y segundo de Macabeos. Miren, hermano, miren qué bonito que es el libro primero y segundo de Macabeos. Yo me los he leído todos. Está el libro de sabiduría y está el libro de eclesiástico. Y en fin, está el libro de ese hermano, no es de Rafael, ese es de... Ese es de... No, ya le digo, ahorita me acuerdo de ese. En fin, hermanos, hay un montón de libros. Miren, hermanos, que es bueno leerlos. Son 7. Miren que es bonito leerlo, a menos a mí me gusta leerlos. Sí, son muy bonitos. ¿Verdad que sí? Entonces, mire, Santiago dice en el capítulo 1, versículo 18, dice, Él de su voluntad, escuchen, hermanos, que dice allá en Juan capítulo 1, ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Tenemos que tener, hermanos, este hilo porque lo vamos a ver en Santiago y lo vamos a ver en Pedro y ahora lo vamos a ver, por supuesto, mucho más abundantemente en Pablo, que Pablo es el apóstol de los gentiles. Entonces dice Santiago, hablándole a los suyos, Él. ¿Quién es ese Él? El Señor. ¿Estamos de acuerdo? Dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad.
para que seamos primicias de sus criaturas. Cuando el Señor le dice a Nicodemo que el que no naciera de agua y del Espíritu tenía que existir esa agua, hermanos, y tenía que existir ese espíritu, esa actitud, hermanos, que iba a hacer nacer a la gente. Aquí el apóstol Santiago, dice, Él de su voluntad nos hizo renacer por la palabra de verdad. Ok, aquí tenemos una luz. Nicodemo, sí, el que no naciere, ¿cómo puedo entrar en el vientre? No, Nicodemo, no es entrar en el vientre, es la palabra de verdad la que lo va a hacer nacer otra vez. Pero él no se lo dijo, no podía decirle eso, porque la palabra de verdad todavía no estaba. Lo que había era una ley de obras, una ley de condenación. La palabra de verdad es hasta que Él resucita, y entonces ahí sí comienza a darnos a nosotros el resucitado y la palabra de verdad. ¿Cuánto me entienden? Así es. Hermano, ¿cómo dice allí, hermano? Gilberto. ¿Cuál versículo es? 1:18, Santiago 1:18. Mira chico, hoy no vino. Hay que mandarle a la casa una ausencia. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Gloria a Dios. Mire, sí, voy, hermano. Mire, hermanos, qué interesante que es eso, hermanos. ¿Sabe qué significa la palabra primicias? ¿Verdad que sí? Los primeros. Mire, hermanos, gloria a Dios. Diga, yo estoy metido en ese grupo. Estamos metidos en ese grupo. Hermano, usted está metido en ese grupo. Ustedes están metidos, los que nos ven por el video, ustedes están metidos en este grupo. ¿Cuál grupo, pastor? Los primeros, las primicias. No, pero es que eso hace 2000 años. Hace 2000 años para usted, para Dios, hace 2 días. Si queremos meter a Dios en el tiempo. Para nosotros en este momento nos está esa revelación. Para nosotros en este momento. Y en el momento que se da la revelación. Los que nos ven por el video, si en este momento Dios lo hace, Él de su voluntad. Mire, ya voy, Carlitos, como usted no se olvide lo que me va a decir. Mire, podemos ser muy buenos predicadores. Digo, podemos, porque me puedo meter en ese grupo de podemos, pero voy a salirme yo, ya me salí. Pueden haber muy buenos predicadores en este planeta. Pueden haber muy buenos evangelistas, pueden haber muy buenos maestros, pueden haber gente excelente, como muchos de los que mencionan en el libro de los Hechos, poderosos en las Escrituras, pero para nacer de nuevo tiene que ser por la voluntad de Dios. Así es. No hay otra forma. Qué tristeza es lo que voy a decir. Pero hay muchas denominaciones y muchas iglesias que no tienen gente que ha nacido de nuevo. Lo que tienen es un montón de feligreses religiosos. Así es. Cargados de religión, cargados de rudimentos, cargados de sacramentos, cargados de dogma, cargados de obras muertas. Preceptos y mandamientos de hombres. Preceptos y mandamientos de hombres. Vosotros habéis invalidado la palabra de Dios por vuestras tradiciones. Marcos capítulo 7. ¡Ay! Miren lo que dice Pedro, pero dígame, Carlitos, su idea. Esta dice, Él de su voluntad nos ha engendrado. ¡Oh, qué bueno! Muy bien, lea otra vez, Carlos, duro. Él de su voluntad nos ha engendrado con la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Los cuales no son engendrados. Pero ¿cómo somos engendrados? ¿Cómo somos engendrados? Con la palabra de verdad. Hermanos, tiene que haber ¿cómo se llama? Un esperma. ¿Es así? Así es. La palabra. Y la iglesia, hermanos, es el útero. ¿Está bien así, hermana? Simientes. ¿Cómo? Simientes. Mire, hermanos,
es la palabra en la iglesia. ¿Saben, hermanos, que la iglesia es tipo de mujer? ¿Ah? Este versículo, hermanos, no lo vamos a ver, no lo traigo apuntado exactamente. Dice que 2 Corintios 11, dice el 3, os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¡Ay! Miren, hermanos, lo que somos. ¿Ah? Y sabe, esta mujer, hermanos, es la que da luz a los hijos de Dios por la palabra de Dios. Así es. Por la palabra de Dios, la iglesia es la que da a luz a los hijos de Dios, es los que nacen de nuevo, los que nacemos de nuevo en Cristo Jesús. Dice Primera de Pedro. Claro, hermanos, eso que dice Carlos tiene mucha razón, hermanos. Para ser primicias, somos primicias, tenemos que gloriarnos en el Señor, amén. Yo soy una primicia. ¿Ah? Yo soy una primicia del Señor. Yo nací de nuevo, nacimos de nuevo. ¿Cómo nacimos de nuevo? Por el glorioso poder del Evangelio de Dios. Así es. Mire, ahí, hermanos, vamos a usar algunos, como les decía yo ahora, de aquellos libros de Macabeos y Eclesiástico y Sabiduría y todos esos, hermanos, el apóstol Pablo dice, escúchenlo todo, retengan lo bueno, desechen lo malo. Hermanos, leámoslo todo, retengamos lo bueno, desechemos lo malo. Amén. Así es. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sabe qué decía el apóstol? Esto no está, hermanos, ahí 1 Corintios 11 dice, todo me es lícito, ¿pero qué? No todo me conviene. Ya se lo saben, ¿ve? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de nada. Así es. Amén. Dice, Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3. Aquí hay una palabra, hermanos, que es muy importante. Dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. ¿Sabe, hermanos? Esta fue la pregunta que le hizo Nicodemo a Jesús de Nazaret. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer lo que tú haces si no está Dios con él. Él le dice, si no naces de nuevo no puedes ver el reino. ¿Cómo puedo nacer? ¿Puedo entrar en el vientre? Hasta allí lo dejó el Señor. Y aquí Pedro dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Diga renacer. Eso fue lo que le estaba diciendo el Señor a Nicodemo. El que no renace, el que no nace, escuche, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Eso Jesús no se lo podía decir a Nicodemo. No lo entendía. Eso se lo pudo haber dicho. Nicodemo, mire. Renacer, volver a nacer. Eso es, ahorita me lo va a leer usted allí, hermano, y Carlos. Mire, hermano, escúcheme bien, los que estamos en el video, los que nos ven por el video, perdón. No le podía decir Jesús de Nazaret a Nicodemo, yo sé lo que conozco sus hijos. Nicodemo, usted es buena persona, maestro de los judíos. Buena persona. Cuando yo resucite, usted va a renacer. Si Jesús de Nazaret le hubiera dicho eso a Nicodemo, Nicodemo le hubiera echado la ley. ¿No le dice que está loco? No. Le hubiera echado a todo el Sanedrín encima. Tenía todo el Sanedrín encima, iba a tener todo el Sanedrín encima, pero Nicodemo hubiera sido el primero de, mire, sí que este señor está loco, este hombre está demente, está diciendo que después de la resurrección de él, nosotros vamos a renacer para una esperanza viva. No sabía, ni lo entendía. Yo invito a los del video y a todos los hermanos que están acá en la congregación y a todos los ángeles que lo ven, que ellos saben que no miento, que cuando el Señor les hablaba de resucitar de los muertos a los discípulos,
discípulos, ellos no entendían. No lo entendían. No era para ellos. Hoy nosotros lo entendemos, hermanos, porque está escrito en el Evangelio de Dios y porque el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que Él murió, fue sepultado y que resucitó. Eso es lo que nosotros predicamos, y de que en la resurrección de Él nos hizo renacer para una esperanza viva, pero es por la resurrección de Él. Antes nadie entendía esto se entiende hasta después de la resurrección. Y si los predicadores y evangelistas y maestros no enseñan después de la resurrección de Cristo el nuevo nacimiento, de la regeneración, entonces enseñan de la cruz para atrás con agua y con el Espíritu. Y están metiendo a la gente en piscinas, en baldes, a unos los rocían, a otros hay algunos los llevan al mar a meterlos. Eso no es así, es una regeneración aquí, como lo vamos a ver a continuación. Dígame, hermano. Por eso él le hace una pregunta a Nicodemo y le dice: ¿tú eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? En el versículo 10. ¿Y qué dice? 10, el diálogo que tiene con Nicodemo. Diga, Carlos. Y esto lo dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Que ¿dónde estábamos? En el 3. Primera de Pedro, ¿no? Primera de Pedro 1:3. Sí. Que nos ha regenerado en la esperanza viva. ¿Nos ha qué? Regenerado. Regenerado. Esta palabra, hermanos, regenerar. Esta palabra regenerar. Mire lo que dice en Tito. Vámonos a Tito capítulo 3. Vamos a ver esta palabra, hermanos. Aquí en Tito vamos a ver dos palabras, que es la renovar y la regenerar. Vamos a ver la regenerar primero. Tito 3:5 dice: nos salvó. Tito 3:5 nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Escuche, por el lavamiento. Hermanos, el que no sabe qué es bautismo, no sabe qué es lavamiento. La palabra bautismo, hermanos, quiere decir lavamiento. Esto es lo original, lavamiento, no bautismo. Entonces veamos aquí el 3:5, dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice aquí: por el lavamiento de la regeneración. La palabra regeneración, hermanos, significa volver a poner en buen estado una cosa que estaba gastada, estropeada o destruida. Otra vez, regeneración, por el lavamiento de la regeneración. Hermanos, esto es espiritual, amén. Esto no es un asunto de agua, esto no es un asunto de agua salada o agua dulce, esto no es un asunto de agua en una piscina o agua en un río. Es una transformación de la mente. Por el lavamiento de la regeneración, volver a poner en buen estado una cosa que estaba gastada, estropeada o destruida, recuperar o reformar. La palabra reformar es hacer una reforma en algo para mejorarla. Reforma, hacer una reforma es algo para mejorarlo. Ahora está la otra palabra que la encontramos aquí: renovación. Amén. ¿Qué significa, hermanos, la palabra renovación? Dar nueva forma, cambiar una cosa por otra, volver a hacer algo que se había interrumpido. Hay un versículo, hermanos, para la regeneración.
para la reforma y para la renovación. Yo se los voy a decir a ustedes para que los apunten, para que salgan por el video, y si no tenemos tiempo de leerlos todos, por lo menos quedan apuntados. Romanos 12:2. Que estamos leyendo, Tito 3:5. Segunda Corintios 4:16. Efesios 4:23 y 24. Colosenses 3:10. Estos versículos nos hablan de lo que es una renovación en nuestra mente. Regenerar, Tito 3:5. Primera de Pedro 1:3, Santiago 1:18, Efesios 5:26 y 27 y Romanos capítulo 8, todo el capítulo se lo puede leer. Y vamos a irnos para Romanos. Vamos a comenzar allí. Hermano Gilberto, quería decirme algo, leer algo. No. Ok, yo necesito que usted me ayude con Romanos capítulo 8. Vamos a ver a Romanos capítulo 8. Ya explicamos, hermanos, lo que dice el diccionario en renovar, en regenerar y en reformar. Amén. Yo creo que no hay necesidad de volverlo a decir porque ya está en el video y ustedes tienen las citas todas apuntadas que yo iba a usar en este tema. Dice Romanos capítulo 8, versículo 2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice Juan 3:12, cuando Jesús habla con Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Dice que Él, aquí en el versículo 3, Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, escuche, Dios enviando a su Hijo. Amén. En semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Dice el 4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que es de la carne piensa en las cosas de la carne, y lo que es del Espíritu piensa en las cosas del Espíritu. Es una ley, bendecidos, que está escrito en Romanos capítulo 8 y en Juan capítulo 3. Hay que nacer de nuevo. ¿Cómo se nace de nuevo? No se nace de nuevo por más buen predicador que sea el individuo. Lo acabamos de decir. Es Dios quien lo hace renacer por el Evangelio de Dios, por la resurrección de Jesucristo. Sí. ¿Queda claro? Hermano, ¿cómo dice Romanos 8:5 al 10 allí en esa Biblia suya? Dice, porque los que viven conforme a la carne ponen la mente en las cosas de la carne, pero los que viven conforme al Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. La mente, escuchen, hermanos, que es importante lo que el hermano está leyendo, y ojalá que esto se esté oyendo por el video. La mente, hermano, se da cuenta, es una transformación. El nuevo nacimiento es un cambio de mente, como lo dice Romanos capítulo 12, y ojalá que podamos llegar a leer este versículo. Es un cambio de mente, siga, hermano. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, pues ni siquiera pueden hacerlo. Escuche. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Sin embargo, vosotros estáis en la carne, no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Hermanos, eso es el nuevo nacimiento. Hermanos, el nuevo nacimiento de Juan capítulo 3 está también explicado en Romanos 8 del 1 al 10 y podemos seguir. Por eso le dije, hermanos, apúntenlo hasta el versículo 39.
que estaba gastada. Dígame una cosa, hermanos, cuando Adán pecó, ¿no nos gastó a todos? Nos gastó. ¿Sabe qué venimos a hacer nosotros de Adán hasta la resurrección de Cristo? Escuche, los que estaban allá, piezas gastadas. Para entenderlo, para ilustrarlo un poquito mejor, aunque un poquito feo, hermanos, las manos de Dios, el poder de Dios, el evangelio de Dios, el espíritu de Dios, como querramos llamarlo, es como un torno. Un torno, hermanos. ¿Saben qué es un torno? Un torno es uno que hace piezas, uno que regenera piezas, uno que reconstruye piezas. Tornea. Moldea. Mire, dice, volver a poner en buen estado una cosa que estaba gastada. Dios, hermanos, el torno de Dios es Cristo. Dios nos metió en Cristo. Y en Cristo, hermanos, Dios comenzó a moldear aquella pieza que estaba desgastada. Aquella pieza que estaba defectuosa. El Señor la metió en el torno que se llama Cristo y comenzó a volver a hacer esa pieza nueva. Y ahí el alfarero. Óigame, ahí, como el alfarero, muy bien, como el alfarero, hermano, que coge el barro y se le estropeó, se le quebró la vasija que estaba haciendo. Esa vasija, Adán, hermanos, quedó quebrada hasta la resurrección de Cristo. Antes no. Estuvo quebrada hasta que Cristo resucitó, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, y la ley era una ley para la carne. Así es. Pero cuando Cristo resucita, comienza el alfarero. Aquello que estaba roto, comienza el alfarero con barro nuevo. Cristo. Muy bien. Aquello que estaba defectuoso, comienza el alfarero, hermanos, con arcilla nueva. Comienza a reparar lo defectuoso. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios, hermanos. Diga gloria a Dios. Y hacerlo de nuevo, porque él no hacía panches. Por eso vimos 2 Corintios 5:17. El que está en Cristo, una nueva. 5:17, 2 Corintios. Hermanos, ese es el nuevo nacimiento, cuando Dios comenzó a hacer en nosotros algo nuevo. Oh, gloria a Dios. A mí me da tanta tristeza cuando oigo por la radio y por la televisión que dice que lo mejor está por venir. Mentiras del diablo. Lo mejor no está por venir, lo mejor ya vino, y Dios comenzó a hacer esta obra nueva, este nuevo nacimiento hace 2000 años, desde que Cristo resucitó. Cristo resucitó y estamos en Cristo. Estando ya presente Cristo, somos una nueva vasija, somos criaturas nuevas, nacimos de nuevo por el poder de la palabra de Dios, por el poder del evangelio de Dios. Dígame, hermano. No, lo que está hablando, que él dice, pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne. Era débil, la ley no podía hacer aquello. Por eso tuvo que venir Cristo, hermanos. Adán nos desnudó, por eso tuvieron que taparla. Por eso tuvieron que tapar, lo taparon con primero él se tapó con hojas. Claro, Dios tuvo que matarlo. Dios tuvo que taparlo con pieles. Hermanos, qué bueno. Miren, hermanos, esta semana, hermanos, cuando yo veía esto y veo Romanos capítulo 8, por Dios, digo yo, hermanos, con solo Romanos capítulo 8 tenemos para vivir una vida triunfante. Miren, hermanos, porque termina diciendo, Romanos capítulo 8 termina diciendo en el versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y allí da, hermanos, una lista. Con el capítulo 8 del libro de Romanos podemos vivir vidas triunfantes. Nacimos de nuevo y somos más que vencedores. No hay nada, a los que hemos nacido por voluntad de Dios, por el evangelio de Dios, no hay nada que nos pueda separar
del amor de Dios. Léase Romanos 8 del 1 al 39. Aquí está la victoria nuestra, hermano, de los que hemos nacido de nuevo. Amén. Vamos a seguir, hermanos. Romanos 12:2, ahí cerquita. Romanos 12:2. Don Gilberto, mira de leer algo. No, está bien. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén, bendecidos. 2 Corintios 4:16. 2 Corintios 4:16. Vamos a ver 2 o 3 citas más, hermanos. 2 Corintios 4:16 dice así. 2 Corintios 4:16. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos. Perdón, hermanos, esa cita no es 2 Corintios 4:16, yo leí 5:16. Perdón. Dice, por tanto, no desmayamos. 2 Corintios 4:16, no 5:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Hermanos, antes creíamos que nacer de nuevo era bañar este cuerpo, meterlo en el agua. Hermano, mire lo que dice aquí 2 Corintios 4:16. El de afuera se desgasta, pero hay uno de adentro, que es el que nació por la palabra de verdad. La palabra de verdad es como lo acaba de leer el hermano en Romanos 8. Los que son de la carne piensan, hermanos, el asunto es pensar, andar, vivir en las cosas espirituales. Amén. El hombre de afuera se desgasta, pero el hombre de adentro se renueva. Quiere decir que hay un hombre adentro que nació. Quiere decir que hay un hombre adentro, hermanos, que le gusta la palabra, porque es la palabra la que lo hizo nacer, es la palabra la que lo sustenta, es la palabra la que lo cuida, es la palabra la que le da de comer. Por eso dice, al de adentro, no solo de pan vive el hombre, el de afuera, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, el de adentro. Es la palabra que lo limpia y es la palabra que lo santifica. Hermano, eso es lo que dice Efesios 5. Mire, hermano, esa es la que sigue. Efesios 5. Ay, que pudiéramos terminar esto, ¿verdad? Sería muy bonito. Es que a mí a veces me preocupa el tiempo, hermano, porque también los hermanos que lo ven por ver, ay, qué mensaje más largo, y no lo terminan de ver, pero yo recibo que lo ven, amén. Efesios 5, 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Es lo que acaba de decir el hermano. Escuchen lo que acaba de decir el hermano. Para santificarla. ¿Fue lo que dijo usted, hermano? ¿Sí o no? Para santificarla. ¿Cómo la santifica el Señor a la iglesia? ¿Cómo? Habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Con la palabra dice aquí. ¿Sabe, hermanos? Jesús no podía decirle a Nicodemo, va a venir una palabra. Va a venir una palabra que va a lavar. Va a venir una palabra que va a purificar. Va a venir una palabra que va a santificar. No podía decirle eso. Porque eso, hermanos, se vio hasta después de la resurrección. La palabra de Dios, hermanos, no habla más de Nicodemo, pero si Nicodemo siguió viviendo después de que el Señor de la Gloria resucitó y oyó esta palabra por boca, ya sea de los apóstoles o de Pablo, miren, hermanos, este hombre tuvo que haber nacido de nuevo, porque quien hace nacer de nuevo es el poder de la resurrección. Eso es lo que hace nacer de nuevo. Podemos tener un evangelio, pero un evangelio sin resurrección. Un día de estos, hermanos, escuchaba a alguien predicar en las redes sociales. Una musulmana, ella es mujer. Ella cree en Cristo, que fue un buen maestro. Cree en Cristo, que fue un buen profeta. Pero ella dice que Cristo no murió en la cruz. Escúcheme lo que yo le voy a decir. Y yo recibo que esto llega hasta allá, a todos los musulmanes.
porque Cristo resucitó y no muere más. La muerte no se enseñorea más de él. Y por cuanto vive, para Dios vive por toda la eternidad. Esto es nuevo nacimiento. ¿Cómo vamos a creer en un Cristo que no murió? ¿Y cómo vamos a creer en un Cristo que no resucitó? Vana es nuestra fe y vana es nuestra predicación. Pero si Cristo resucitó, hermanos, y nosotros creemos que Cristo resucitó, eso es lo que dice el Evangelio. Permítame nada más, hermano Gilberto, dice el versículo 26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sin resurrección no hay palabra, sin resurrección no hay evangelio. Y dice el 27, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Hermanos, esto es nuevo nacimiento. Dígame, hermano. Yo lo que he recibido de esa palabra de revelación es que Jesús murió en la cruz. Cuando resucitó Jesucristo, el otro. Exactamente. Yes. Ese es otro tema, hermano. Okay. Sí, amén. Romanos 7:4. Así también vosotros, hermanos míos, Romanos 7:4. Esa que usted dice explica nada más la muerte de Jesús porque no conoce la resurrección. No, hermano, pero es que esa que yo digo no explica la muerte de Jesús. Ella dice que Jesús no murió en la cruz. Ella es musulmana. Dice que no murió. Usted sabe, hermanos, que anda un libro apócrifo que se llama el libro de Tomás. El libro de Tomás. Mira, que este Tomás, hermano, vino a ser una tragedia griega. ¿Recuerda que Tomás era aquel que le dijo, si no meto su mano y si no meto su dedo no creo? ¿Cuántos recuerdan? El que no, ay, todavía llega, hermanos, y dice, en ese libro, hermano, porque yo lo he leído. Esto no es que me lo contaron, lo he leído. Que cuando Jesús iba a morir en la cruz y que cuando él llevaba la cruz, en ese momento, hermanos, Jesús se les escapó a los que se metió entre la multitud y vino otro y ocupó el lugar de él. ¿Sabe quién dice eso también? El libro de Judas. ¿Saben, hermanos, que dice el libro de Judas que Judas era íntimo amigo de Jesús, que a los discípulos no les dio ninguna revelación, pero que a Judas les dio toda la revelación? Y Judas lo escribe en un libro. Eso lo dice la ciencia. Ese penoso trabajo se lo dio Dios a los que están afuera. Nosotros tenemos el Evangelio de Dios, el que Cristo le reveló a Pablo. Y aquí está la verdad. Nosotros fuimos lavados por la palabra y fuimos regenerados por el nuevo Espíritu que Dios hizo en nosotros. Un Espíritu Santo que hay en nosotros. Un Espíritu que se sujeta a la palabra de Dios. Claro. Eso está como los mormones en el libro del mormón, el ángel morón. Claro. Colosenses 3:10, hermanos, vamos a quedar aquí en Colosenses 3:10, después ya es demasiado tarde. Colosenses 3:10 dice así, hermanos. ¿Qué dice Colosenses 3:10? Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Esto es el nuevo nacimiento. Hay que ir, el 10 dice el 10, y revestido del nuevo, y revestido del nuevo. Colosenses 3:10, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Esto no es ni de carne ni de sangre, sino de Dios. Quien lo creó fue Dios. Quien lo comenzó fue Dios. Quien lo termina es Dios, para la gloria de Dios. Y ahí sigue, hermanos, ahí sigue. Por amor a Él mismo. Por amor a Él mismo. Eso es así. Excelente. Hermanos, qué lindo es el amor de Dios. Amén. Qué lindo. Declaramos, hermanos, a los que nos ven por el video, ¿cómo lo declaramos?